Liberal Unidos Podemos, En Común y En Marea, don Raimundo Viejo. Gracias, presidenta. Señorías, señor secretario de Estado, bueno, primero de todo agradecer su exposición, que ha sido detallada y que, de alguna manera, pues, nos permite encuadrar el debate. Nos encontramos ante un contexto geopolítico cada día más complicado, cambiante, proceloso, diría yo. No hace falta que ilustremos ahora con ejemplos, ¿no?, lo que está siendo pues, la situación en Estados Unidos, la reciente campaña electoral en Francia, el problema de los refugiados, el Brexit, en fin, la lista sería enorme y prueba todo ello de que hay en marcha cambios que exigen reacciones y que exigen el replanteamiento de las líneas generales con las que hemos venido trabajando hasta ahora, con las que el Estado ha realizado su política exterior y que entendemos que no son del todo satisfactorias. A nuestro modo de ver, la situación actual nos plantea una serie de disyuntivas de las cuales depende, evidentemente, el futuro de la política exterior. O bien apostamos por una defensa de la paz y los derechos humanos, como de hecho pues, propugnamos desde el primer momento nosotros, o bien nos hacemos cómplice por activa o por pasiva de la lógica belicista que vemos, además, va cogiendo cada día más cuerpo desde la presidencia de Donald Trump. O reorientamos nuestro modelo productivo hacia la sociedad del conocimiento, las energías renovables, en fin, un cambio de paradigma, o nos hacemos partícipes del cambio climático, de esta suerte de neo-keynesianismo militarista que se promueve desde la presidencia americana, o anteponemos, en fin, la justicia de género y una igualdad global de oportunidades, o nos haremos corresponsables de perpetuar la injusticia social y permitir violencias que se cobran a diario miles de vidas. En definitiva, el contexto actual nos plantea la oportunidad de reorientar y consolidar una política exterior audaz o, por el contrario, de contentarnos con una posición a medias cómplice, a medias subordinada con terceros, ¿no? Desafortunadamente, a nuestro modo de ver, los presupuestos que presenta el Gobierno no aspiran con toda la gana que desearíamos a responder a los retos del momento. Por el contrario, creo que vienen a reafirmarse en una tendencia que, de hecho, ya se ha dicho aquí en intervenciones anteriores, es continuista en sus grandes líneas generales y que entendemos también es defensiva, ya que asume, en definitiva, una cierta pérdida de peso específico en el contexto internacional tras la crisis, ¿no? Se reproduce, de hecho, con esa excepción que ha destacado en el inicio de su introducción en el aumento de los presupuestos, ese aumento concreto, digo, se reproduce el esquema general de los presupuestos anteriores y se mantiene inalterada la estructura a pesar de, ya digo, de esta situación cambiante, ¿no? A nuestro modo de ver, parecen, por tanto, unos presupuestos que están más pensados para ser alumno aventajado de un proyecto europeo que está en crisis y que no acaba muy bien de encontrar o reubicarse en estos momentos, que no a proponerse como fuerza motriz de la reconstrucción de un europeísmo a favor de la gente y de los pueblos de Europa, precisamente en un momento en que, por las propias circunstancias, el Brexit notablemente, se nos abre la oportunidad de tener ese peso específico. Dicho esto, como marco general, me gustaría plantearle, en nombre de mi grupo, una serie de cuestiones relativas a los presupuestos que nos parecen prioritarias y bueno, que empezaré por justamente eso que apuntaba ahora mi colega Sánchez Amor, ¿no?, que es, en definitiva, la importancia de la política de derechos humanos, la necesidad que tenemos de enfatizar y de comenzar, pues, por aquí, ¿no? Hemos visto, ya digo, por las circunstancias de los últimos tiempos, que se está incrementando la extensión, vulnerabilidad y violación de los derechos humanos de manera inusual incluso, ¿no?, para lo que ya no era precisamente un mundo muy pacífico, pero que en todo caso claramente se agita y se convulsiona en estos momentos. A juzgar por lo que han sido las respuestas en distintas situaciones críticas que hemos vivido recientemente, pues no parece
no parece al menos, ¿no?, que persistir en la política presupuestaria de exteriores augure grandes mejoras o al menos amplíe el margen de maniobrabilidad en la política exterior. Antes bien, lo que hace intuir es que nos volveremos a encontrar nuevamente en situaciones muchas veces de indefinición o de falta de capacidad de respuesta a ya digo, situaciones de emergencia humanitaria como ha sido la crisis de los refugiados o como han sido tantas otras que no paran de sobrevenirnos, ¿no? Más allá, digo, de los términos generales de las declaraciones de intenciones, mi grupo querría saber de qué manera se va a reflejar en los presupuestos la voluntad política del Gobierno para con nuestra política de derechos humanos, teniendo en cuenta, además, nuestra legítima aspiración a ser elegidos, ¿no?, en este Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020, ¿no? Y, claro, para tener justamente esa credibilidad y ese peso específico, entendemos que es importante que, más allá, ya digo, de las declaraciones, pues hacen falta las obras, ¿no?, obras que son amores, ¿no? Le pregunto por esto mismo qué opinión le merecen nuestras contribuciones voluntarias, no las obligadas, claro, lógicamente, a los distintos organismos de Naciones Unidas. Si se plantean dotar con más recursos a la Oficina de Derechos Humanos para que pueda ampliar su alcance, objetivos, etcétera, ¿no? ¿Le parece en este sentido que los presupuestos que se presentan cumplen con ACNUR o cumplen con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y tantas otras instancias claves que, en definitiva, fortalecerían nuestra posición, ya digo, de cara a Naciones Unidas? Pienso también en el caso, por ejemplo, de la Organización Internacional de Migraciones. También nos preocupa especialmente, vista la falta de dotación, cómo se espera atender a ONU Mujeres, con la importancia que, como se ha apuntado, incluso desde las filas del propio Partido Popular, ¿no?, la cuestión de género es fundamental en estos momentos para esta política de derechos humanos, ¿no? Considera que la financiación del programa de protección y apoyo a defensoras y defensores de los derechos humanos es adecuada y cumple con los mínimos exigibles. Tenemos en la memoria, ¿no?, el asesinato de Berta Cáceres y toda una serie de no es imposible ahora hacer la lista, pero de casos que justamente nos interpelan en este sentido y le querríamos por ello mismo trasladar nuestra preocupación al Gobierno, ¿no? Me centro ahora en la política para las refugiadas y refugiados. No es necesario insistir en la importancia que tiene. Ha formado parte del debate de esta comisión en numerosas ocasiones y, de hecho, existe incluso en este sentido un consenso, ni que sea base, un consenso general y muy amplio que suele presidir las deliberaciones sobre esta cuestión. Pero, claro, como siempre, del dicho al hecho, el trecho es lo que nos lleva a discrepancias entre los grupos parlamentarios. Desde el mío, en concreto, querríamos saber qué planes tiene el Gobierno en estos presupuestos para financiar un programa de asentamiento permanente que cumpla con los estándares internacionales de los derechos humanos. Más allá de las discrepancias a las que tendremos ocasión de hablar más adelante, ¿no?, con el secretario de Estado para la Unión Europea, digo, más allá de las discrepancias sobre las cuotas que deberían corresponder a una política a la altura del reto humanitario, nos gustaría saber cómo se dispondrán de medios materiales, de personal y de otro tipo a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación internacional y de garantizar los derechos de las personas asentadas, tanto en proceso de asilo como en condiciones de acogida. Muy particularmente le agradeceríamos también, insisto, a la condición transversal de esta cuestión, cómo se concreta presupuestariamente la financiación del reasentamiento en lo concerniente a las mujeres y todo el mundo de relaciones que comporta su condición. Paso a referirme ahora a la gobernanza de la política exterior. Cambio, por lo tanto, me centro en algo más doméstico en este sentido, pero que es una cuestión que nos parece también importante. Es dato conocido que otros niveles del Estado han habilitado en sus políticas presupuestarias métodos para atender a la emergencia humanitaria. Pienso muy concretamente en comunidades autónomas, ayuntamientos,
que como aquel del que yo mismo he formado parte, pues han dispuesto, ¿no?, en su momento de recursos y de propuestas que no han tenido la acogida que se esperaba. De hecho, recientemente incluso esto es notorio y alcanza a la ciudadanía, al punto de que hemos visto en Barcelona manifestarse a la gente, ¿no?, pidiendo ese cambio, ese giro de orientación, ¿no? Me pregunto, por lo tanto, de qué manera pueden estos presupuestos responder a los ofrecimientos de ayuda en el proceso de acogida realizado por diversas comunidades autónomas y ayuntamientos. Me pregunto cómo se entiende que refuerzan estos presupuestos la coordinación interministerial, no ya solo de cara a esta cuestión concreta, sino para lo que es el funcionamiento general del Ministerio, y que, en definitiva, qué mecanismos participativos podrían acompañarlo en el despliegue de esa política a la altura de las circunstancias. Acabo ya, presidenta, sí, con medio minuto, apuntando simplemente dos cuestiones de forma muy resumida que también nos preocupan y que no querría dejar pasar por alto. Una, la igualdad global de oportunidades. La segunda, la cuestión de la justicia de género. Y en este sentido me refiero muy rápidamente, en África y Oriente Próximo, a qué opinión le merece al Gobierno los rendimientos del Plan de África y su tratamiento presupuestario. ¿Está suficientemente financiada nuestra política concerniente al proceso de paz en Oriente Medio? ¿Qué explicación nos puede ofrecer si comparamos el presupuesto? Esto es una cuestión que llama la atención en las cifras. El presupuesto de Casa África con los que se destinan a la Casa Árabe y a la Casa Sefarad de Israel. Seguramente ya, sobre esto favor, tendrá... y, en fin, acabo, por lo tanto, dejando sin tal para más adelante. Tiene a continuación la palabra por el Grupo